es una práctica que el movimiento feminista lo tiene bastante claro. No solamente tenemos que llegar al movimiento feminista a ese consenso, sino que además eso luego se traduzca en la práctica. Yo sé que estoy hablando un poco de ciencia ficción, pero todo es empezar, ¿no? Todo es empezar para concienciar y que entre todo el mundo un poco aportemos y veamos cómo eso se podría hacer, pero un poco poner el foco en ese ámbito internacional y en la mundialización, porque si no, lo demás, cada vez, fijaros lo que está pasando en Europa, está pasando también en nuestro país, estamos como retrocediendo desde mi punto de vista al siglo XIX, ¿no? Ya no tenemos bastante con el Estado-Nación, sino que ahora queremos ser independientes un poquito, ¿no? Un territorio más pequeño y luego más pequeño, pero sin establecer esa coordinación que hace falta, y eso va en contra un poco, eso lo que va a potenciar es que la mundialización tenga un descontrol político, ¿no? Un Estado cuando más pequeño es, menos capacidad va a tener de incidir en el ámbito internacional, y eso va a favorecer a los poderes básicamente económicos que sí que fluyen con tranquilidad. Cuanto menos regulación mejor, porque así que a mí, ahí me pones, tú eres un Estado pequeño, vas a hacer un Estado social, pues ya te apañarás, porque yo me iré de al lado que no tiene garantizado derechos, que no tiene control económico, y tú ya te apañarás, ¿no? Entonces, yo creo que esa microestatalización a la que estamos asistiendo en Europa, sobre todo, habría que repensarla, no solamente desde el ámbito del movimiento feminista, sino también desde el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y de la capacidad de poder, de poner límites a esa mundialización incontrolada, ¿no? El tema del acoso a menores, pues bueno, los vídeos se hacen en no sé qué país, como sobre aquel país no tiene nuestro país competencia ni se puede aplicar el Código Penal, pues entonces están fluyendo una serie de cuestiones que no se pueden abordar desde un Estado. Yo creo que es muy difícil entrar en esa dinámica, pero nada es imposible, ¿no? Yo no tengo la fórmula, ya me gustaría, pero yo creo que es una cuestión de reflexionar sobre ello y ver que el foco está ahí, y ahí es donde hay que empezar a entrar y a teorizar sobre eso, porque claro, yo creo que nos estamos un poco mirando al ombligo otra vez, ¿no? El Estado, mi territorio, tal, y claro, y eso no quita a que el territorio no sea importante y el territorio no facilite la participación, pero claro, todas esas competencias hay que un poco nivelarlas. A ver, Teresa. Yo voy a hacer una pregunta, pero bueno, yo tengo la sensación de que en este país la cultura es muy conservadora y que aunque se diga que se ha superado, seguimos manteniendo las cuestiones pasadas de la guerra civil, los dos bandos de la España conservadora y de la España progresista. Lo que pasa es que con la Constitución y los 40 años de democracia, es mi punto de vista, una reflexión en voz alta y luego la pregunta. Parece que la democracia ha llegado a nuestro país y que el progreso está instalado porque la Constitución lo dice en el artículo 1. Como usted ha dicho, los principios de igualdad, justicia, libertad y pluralismo político, que es que se me hace mucha gracia. Pero bueno, a lo que voy es que yo soy militar, estoy en el ejército, por ahí la democracia no ha pasado y soy ferviente luchadora de la igualdad. Dicho todo esto, mi pregunta es, si se quiere abordar una reforma constitucional, que estoy completamente de acuerdo que se haga desde una perspectiva feminista, de género y que incluya a la mujer, ¿cómo se va a convencer a la propia ciudadanía que sigue pensando que se ha alcanzado ya la igualdad porque lo pone la Constitución? Si nuestra Constitución, según la cultura general, es maravillosa, preciosa y no hay que modificarla, es que no, me parece fantástico el proyecto, pero ¿cuántos años reales han de pasar para que eso sea una posibilidad y no un pensamiento? No sé si me he explicado bien. Pues mira, te contestaré al final los que hagan falta. No, si los conozco, claro. Para claro, 40, 20... no, bueno, no lo sé, pero quiero decir, claro. A ver,
En los años 77, por ejemplo, antes de aprobarse la Constitución, a mí me parecía que sería muy difícil, ¿no?, que se hablara, que los políticos hablaran con normalidad, ¿no?, lo hemos tenido esta tarde aquí, en la televisión, que hablaran con normalidad del tema de la igualdad, y ya lo estamos haciendo. Claro, si hubiéramos pensado en que, uy, esto tardará, bueno, pues lo que haga falta, y ya sabemos que seguramente yo no lo veré, ¿no?, seguramente yo no lo veré, pero la cuestión es hacer teoría sobre esto, claro, porque si no vamos teorizando, no vamos avanzando. Entonces, esta idea que planteamos la red, ya sabemos que es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, es una investigación, pero el trabajo está ahí, ¿no? Y es posible que a lo mejor dentro de 100 años o 200, pues se haya avanzado en esta teorización y algún cambio habrá producido, ¿no? Yo creo que es muy lento, también es verdad que lo pienso, que hay una resistencia social muy fuerte, aparentemente no, pero en la práctica sí, pero yo creo que poco a poco hemos avanzado, en estos 40 años hemos avanzado considerablemente. ¿Que no nos gustaría estar todavía aquí? No, pero esto no es igual que hace 40 años también, ¿eh? Entonces, no lo sé, los que hagan falta, ya te digo, yo estoy dispuesta a morirme con este intento. Ahí, Javier. Javier, ¿te puedes acercar un poquito? En principio desearía dar las gracias a la compañera por sus palabras. En segundo lugar, pido disculpas porque he llegado tarde a su exposición. Pero quería dos aspectos últimos, finales, con los que ha acabado la exposición, plantearlos. Uno, que el feminismo plantea que tiene más reacio a las monarquías que a las repúblicas por el hecho no de que sean más eficaces, que no porque sean más caras o más baratas, que tampoco, sino simplemente porque ha habido siempre más reyes que reinas. Pero curiosamente, históricamente, ha habido bastantes más reinas que presidentas de república. Es decir, incluso se ha dado el caso de reinas que ni siquiera eran de ese país, eran de otro, y eran reinas, eran aceptadas. Es decir, había una cierta tolerancia más en el sistema político que en el otro. Yo creo que más bien el problema es la degradación social y la mal consideración que ha habido históricamente de la mitad de la población por la otra mitad. De la misma manera que también hay presidentes de bancos y no presidentas. Eso por un lado, antes no veo esa correlación. En segundo lugar, en cuanto al Estado federal mundial como factor a través del cual la mujer podría tener una mayor defensa de sus derechos. Lo que nos dan los hechos es que cuanto mayor es el poder de una nación, lo que es grande es el poder económico que controla esa nación, no el poder político. El poder político es subsidiario al poder económico. Por ejemplo, en los Estados Unidos es un enorme país quien manda el poder económico. En otros que incluso han tenido un pasado socialista o pretendidamente socialista como China, ahora mismo tienen un poder económico. En Rusia tienen un poder económico. Y en estos países pues no parece que las defensas de los derechos humanos sean comparables con los de Suiza, con los de Luxemburgo, con los de Holanda. Es decir, no por el hecho de que un país sea grande defiende más los derechos, a mi criterio, defiende más los derechos del ciudadano, sino que por el contrario, el ciudadano está muchísimo más sujeto al poder económico que en ese momento tiene la sartén, ¿no?, el dominio, y que impone un determinado sistema político. Más bien parece que cuanto menor es el espacio político en el que se puede desarrollar esa estructura, los derechos humanos del individuo tienen mayor poder, mayor presencia y mayor posibilidad de desarrollarse. Pero en fin, tal vez yo creo equivocado en los puntos que he planteado, ¿no? Me gustaría que los ampliaras, si es tan amable, y que hubiera...
Respecto a la primera pregunta que has planteado, el tema de las monarquías, ya lo he dicho, ha habido mujeres reinas, pero el problema no es cuántas mujeres o cuántos hombres, sino que la monarquía ha estado vinculada siempre al poder patriarcal, sea reina o rey, porque claro, han defendido, y eso es lo que de alguna manera el movimiento feminista le para un poco, ¿no? Es decir, si hay algún aspecto de algún órgano del Estado que ha estado vinculado con la estructura patriarcal, es la monarquía, evidentemente con independencia que luego ha habido más reinas que jefas del Estado, por eso. Y además lo planteamos también por puridad democrática, es decir, en un sistema democrático todos los poderes son elegidos, y en ese sentido la monarquía choca con el principio democrático en nuestro país y en todos los países, pero esa sería un poco la cuestión por la que planteamos. Respecto a lo grande y lo pequeño, yo no estoy planteando, al menos no he querido hacerlo así, que cuando un Estado más grande es, mejor se defienden los derechos. No, lo que digo es que solamente se puede intervenir en el tema de los derechos a nivel internacional si hay un Estado mundial. El Estado donde mejor se defienden los derechos es en cada uno de los Estados, todavía hoy. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tiene capacidad para que el ciudadano desarrolle esos derechos y para poner políticas públicas para que se puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque tiene el poder político y interviene en el poder económico. Hay algunos derechos que necesitan de una contraprestación económica. Por tanto, ahí, en esa capacidad que le permite al Estado intervenir en el poder político, en el poder económico, es donde hace eso. A nivel internacional no se puede hacer. Por tanto, en estos momentos no es que queramos un Estado grande, sino que la única manera de que se pueda intervenir en la realización de los derechos a nivel internacional es que haya un poder político mundial y también que sea capaz de intervenir en la política económica mundial. Ahora la economía está fuera, parte de la economía está fuera del alcance de los Estados, circula libremente, no hay manera de que esa economía mundial pueda tener un contrapeso político, y eso es la única manera que habría de que un Estado mundial interviniera también en la política para poder realizar los derechos de la ciudadanía, porque si no, no es posible, sería un Estado mundial. No hablo de la grandeza. Efectivamente, cuando un Estado más pequeño es y más rico, los derechos están mejor garantizados. No hace falta que os diga que los países nórdicos están mucho más garantizados. ¿Pero por qué? No solamente porque es pequeño, sino porque es más rico también. Entonces, y porque tiene capacidad política para intervenir en la economía. Pero eso no está pasando a nivel internacional. Entonces, ese contrapeso hace falta, no porque me guste un Estado grande, sino porque realmente el contrapeso político hace falta para la realización de los derechos a través de las políticas económicas o la intervención de la economía. Bueno, en parte ha respondido a la pregunta que le hace, pero bueno, quería hacer también una reflexión a lo mejor para afinar un poco. Bueno, a mí me sigue sorprendiendo, como hemos empezado, que todavía sea una cuestión, muchas veces cuando se habla de la igualdad, como de feminismo, de buena voluntad, pues hablaba Manuel. Pues el alcalde de Lorquí como que ha reconocido que es una cuestión de actitudes, de personas. A mí me sigue sorprendiendo escuchar eso de políticos, cuando es una cuestión de derecho, de obligado cumplimiento, o sea, de derechos, no solo una cuestión de solidaridad con la mujer, de igualdad de actitudes y de personas, ¿no? Hay como mucha dificultad en reconocer que es una cuestión de derecho, ¿no? Tú has hablado de cuestiones que también hay que a lo mejor cambiar cómo se priorizan los derechos dentro de la Constitución, ¿no? Y de garantizar sistemas de control o de que esos derechos se garanticen. No sé si realmente crees que es una cuestión, que hay derechos que sí están garantizados en la Constitución porque es una cuestión de prioridades. O sea, en realidad no hay ninguna forma de garantizar los derechos en la Constitución porque se necesitan estamentos, como tú hablabas ahora, a nivel superior, que controlen, que supervisen, que incluso, no sé... A ver, la Constitución tiene
una clasificación, digamos, ¿no? El título primero de la Constitución reconoce derechos y hay una parte de esos derechos, sobre todo los derechos de libertad, que son más fáciles, ¿no?